Jimar, tenía ya algunas semanas que no grabábamos y aquí Ay, estamos. sí. Estamos aquí y ahora. Y eso es bien importante. Vamos todavía. Estamos Sí, nos aquí abandonamos, nos y ahora. abandonamos, Ale. Aquí y ahora. Nos abandonamos unas semanitas por X o Y razones. Y, y qué bueno que estás hoy conmigo aquí conversando. Me encanta la idea. Muy frecuentemente y cada vez más amigos me preguntan, oye, ¿y cuándo ponen el siguiente video? Oye, ¿y cuándo van a poner otra reflexión o cuándo van a... Me decía un amigo hace 2 días, me dice, es que a veces los fines de semana a la hora del desayuno pongo los videos de ustedes y mientras desayunamos mi esposa y yo los vemos y ¿En serio? Mira qué bueno. se me hizo interesante. Y sabemos que probablemente a algunas personas les encanten y algunos ni siquiera los han visto al detalle, pero pues aquí seguimos. La verdad Pero es acá que estamos. pero aquí estamos, sí. Y hoy traigo una reflexión interesante de cosas que han pasado últimamente, ¿no? Una de ellas que tiene que ver con el bombardeo sistemático que tenemos del mundo, de las ideas, de las opiniones, de los juicios. Y, Uh, y es tremendo, ¿no? Porque ves cómo se violenta la vida a partir de algo que ni siquiera necesariamente es la realidad. El ejemplo que refiero es que si yo observo al mundo con mis limitaciones, pues estoy viendo una pequeñísima parte de lo que es una realidad total y tendría que ser omnipresente y omnipotente como para ver un todo y poder tener una validez en mi emisión de ideas, barra juicios, barra opiniones. Y entonces digo, bueno, pues a lo mejor tengo más autoridad porque puedo tener una visión más sistémica de lo que ocurre o más completa del mundo, ¿no? Y bien. entonces podría dar una opinión de lo que pasa en Europa y podría dar una opinión de lo que pasa en Argentina y así sucesivamente. Pero me puse a pensar y veo que hay una situación muy interesante que es conciencia. Conciencia define la actuación del ego. O sea, la persona tiene una conciencia y esa conciencia se manifiesta a través del ego, del yo. Del yo. Entonces, esa manifestación del yo nos lleva a yo, por ejemplo, hacer una apreciación de lo que es la realidad. Mi yo dice, es que yo creo que el señor presidente esto, o la pandemia esto, o esta situación que está ocurriendo en tal parte del mundo, que no tengo la ínfima idea de qué está ocurriendo, pero como mi yo me dice que tengo la necesidad de manifestarme y hacer una postura y ganar un argumento, emito una opinión, un juicio, una idea, y entonces violento la conversación porque, y la pregunta es, ¿para qué? Si yo no ¿Para tengo qué? autoridad, si yo no tengo autoridad para opinar de qué pasa en el gobierno argentino o qué pasa con el equipo de fútbol de no sé quién o con la situación esta de, no sé, de tensión entre dos países o qué sé yo, pues mejor me quedo calladito porque me parece entonces que lo único que estoy haciendo es abonar a una disonancia que ya es muy sistemática en el mundo, ¿no? Entonces, no sé qué opinión te merezca el asunto, pero es un asunto donde dices, oye, y qué tremendo el efecto colateral que emerge de una conciencia evolucionada o poco evolucionada o en evolución, pero que está limitada siempre, porque es una limitación humana, que se manifiesta en el ego para emitir juicios y opiniones. Y entonces las conversaciones que tenemos de cafetería y de encuentros entre amigos, familiares, incluso parejas, se vuelve algo así como que, pues, a ver quién dice el mejor argumento y quién sale ganando y quién Sí. se proyecta en el mundo con la mayor inteligencia posible, ¿no? Wow. Sobre todo, ¿sabes qué? Lo dijiste perfecto. Ya el tema de las diferencias en las opiniones ya definen tu forma de vincularte en el mundo. Entonces ahí ya creo, por lo menos creo que tú y yo estamos haciendo esto porque ya nos dimos cuenta de que hay que hacer un doble clic a esto. Ujú. No es casual, es muy trascendental ya en el estar aquí en el ahora. Y más en este momento, trajiste dos temas re importantes. Esto de qué opinas de la pandemia y del manejo de tu presidente en este contexto. O sea,
olvídate. Ahí, por supuesto que no vamos a traer ese tema a este espacio, pero ahí ya hiciste dos bandos completamente separados. ¿Y qué pasa cuando esos dos bandos que tenemos sobre nuestras propias creencias, ideas, opiniones sobre estos temas tan fuertes son, no sé, tu esposa y tú y tu hijo, tu jefe y tú, ¿sabes? O sea, Ujú. ya no es un tema trivial porque ya está afectando la forma en la que te sostienes en el día a día. Esta grieta que se ve en Latinoamérica fuerte, se ve en México, se ve en Argentina, ni te digo, se ve en Chile, todos los problemas que están teniendo están tremendos, se ve en todos lados, se ve en Perú, ahora con este problema político que tuvieron, y ya es un tema de desvinculación. Y no es más que es un tema de formas, es un tema de cómo lo digo, porque en el fondo estamos coincidiendo, o sea, no sé, más bien la pregunta es, ¿estaríamos coincidiendo en el fondo? ¿Estamos todos buscando exactamente lo mismo? Es que ¿Para qué se ahí viene justamente donde viene el cruce de opiniones, ¿no? Porque mi parte interpretativa, que está limitada por la conciencia que se manifiesta a través del ego para dar una opinión y emitir un juicio, parte del supuesto de que yo soy súper letrado o súper especialista de algo que la verdad tan siquiera a lo mejor se me ocurrió ver por ahí o un meme o una noticia que por cierto es falsa en internet en o qué sé yo, Facebook, güey? Sí, y de ahí sí, ya establecí una posición como si esa fuera la fuente de la verdad. Y ahí es donde empieza todo el enredo. sí. Mira, Humberto Maturana dice algo que me encanta. Dice, nosotros somos biológicamente seres que vivimos, que interpretamos el afuera. Vivimos en mundos interpretativos, sostiene. Él es biólogo. Y él dice, no, es que, o sea, yo observo lo que conozco. Biológicamente yo no puedo interpretar algo que no conozco. Entonces, el mundo afuera no es como yo lo interpreto. Lo que está pasando Ajá. afuera, tú y yo podemos ver lo mismo, tú y yo parados al lado uno del otro, estamos viendo lo mismo biológicamente, pero estamos interpretando diferente porque tenemos diferentes cabecitas, historias, creencias, etcétera. Entonces, el mundo que yo interpreto es único, es mío, es personal. Y ese nivel de interpretación que tengo, sí, está sujeto a la capacidad de información que me meto, obviamente. Si yo, o sea, no es lo mismo hablar, hay un ejemplo que me encanta. Si tú te subirías, creo que una vez lo usamos acá, tú te subirías a un avión con un piloto que hizo 10 millones de videos de YouTube de cómo pilotear un avión. No, habíamos dicho que no, recuerdo ese diálogo. Pues no, o sea, si Una es locura. solamente, tendría que tener realmente más bien todas estas experiencias de horas de vuelo La que son condición básica experiencia. para la licencia, ¿no? De piloto. Y eso también, dependiendo del contexto, le puede jugar en favor o en contra. O sea, pero tiene más información que el otro, habiendo a lo mejor estado más tiempo expuesto a la información, el hacer, el vivirlo, te da una autoridad de opinión, pero ni aún, o sea, ni siquiera habiendo transitado ese proceso te da la verdad absoluta. Porque el mismo piloto, contra otro gran piloto, también tienen diferentes experiencias y también tienen niveles interpretativos distintos, depende de su propia experiencia. O sea, es Ujú. súper sutil esto. Acá estamos hablando de que nuestro nivel de interpretación, vivimos, así como lo dice Maturana, en mundos interpretativos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me siento, ayer tuve un evento con unos amigos, en Argentina es muy, muy caliente, igual que en México, el tema del kirchnerismo o no kirchnerismo, ¿no? Eh, ha roto relaciones fuertes, y más ahora con todo el contexto de la pandemia y tal. Por la polarización que se da, ¿no? En el Está diálogo. súper Bueno, polarizado. ya ni siquiera diálogo, sino intercambio de opiniones o juicios. Sí, sí, y yo como no estoy en mi país, Ale, yo tengo mi opinión, pero soy súper prudente en no opinar, porque la verdad es que a mí me pudre que vengan y me digan de mi país cuando, o sea, pero aparte, yo estoy acá de prestada, o sea, yo no soy argentina, yo no voté a estas personas, entonces yo escucho, si bien vivo acá, escucho, pero no opino. Ayer fui a grabar unas cosas que me encanta a mí, esa de irme a grabar son espacios que siempre disfruto mucho con mis amigos y se generan conversaciones divinas. Y ayer salió el tema de que, bueno, nosotros estamos, en Argentina nos volvieron como a guardar, volvieron a cancelar las clases, los shoppings, cine, estamos otra vez como toque Ujú, queda. ujú. Yo tengo una hija y yo tengo un punto de vista con respecto a eso y ayer me senté con dos personas muy kirchneristas que obviamente defienden este contexto porque son sus ideas, ¿no?
un espacio que yo disfruto muchísimo, valiendo mi gorro, si son kirchneristas o no, que se llama la música. Ajá. Ayer, por este contexto, se perdió la magia del encuentro. Dame un De un momentito porque encuentro, está ladrando un perrito allá y se va a oír todo. Dame un momento. sí, sí, si quieres yo lo sigo. No se escucha nada, igual queda tranquilo. Oye, Ale, un encuentro que yo, que yo Listo. siempre disfruté, no se escuchaba nada igual, ¿eh? Un Ah, encuentro disculpa. que yo siempre disfruté mucho, que es esto de hacer música con colegas. Ajá. Que aparte, by the way, como estuvimos con la pandemia, hace un montonazo que no nos juntábamos, por obvias razones. ¿No sabes con qué ilusión fui? Y no sabes lo frustrada que me salí por esto, por la diferencia de opiniones y porque yo, tratando de ser respetuosa y tratando de no meter mi opinión para generar polémica, lo que hice fue omitirla, escuchar, decir, mira, no lo había pensado así, no, entonces yo no conecté con el momento. Ujú. Me fui súper temprano y bueno, X, me pasó. Y de hecho, me pasó, llegué acá a casa y compartí lo que me pasó y obviamente en mi casa, en mi contexto, decían, es que los de allá son unos idiotas también, ¿no? Entonces todos somos unos idiotas, güey. Depende de dónde te sientas, el idiota de Ujú. allá y el idiota de acá. Entonces, es como que llegué a este punto de decir, ajá, ¿y para qué? ¿Esto a dónde me lleva? ¿A dónde me lleva? O sea, lo que sí me está pasando es que no disfruté mi momento musical que hace muchísimos años ya, de un año y medio, no podía compartir con otros. Y en mi casa tengo una niña chiquita que también escucha que los que son estos son idiotas, ¿entendés? ¿Entendés? Ya te hablo en argentino. Entonces, ahí es donde digo, en el fondo, en el momento real de la vida, en el aquí y en el ahora, por esto que estás trayendo, por las opiniones, estamos completamente polarizados, divididos, desencontrados, y ahí es a donde me preocupa. Ahí me preocupa Y porque, ¿te preocupa por? porque, por ejemplo, que mi hijita escuche esto, tanto del lado de lo que me pasó como lo que recibió de nuestra casa, de que entonces los de allá son unos idiotas, ¿entendés? Eso me genera, o sea, no dejan de ser opiniones, no dejan de ser opiniones. Y es entonces, ¿cómo? O sea, es una pena o una lástima el hecho de que a partir de la opinión, algo que suponía ser muy lindo o iba a ser un espacio muy lindo se volvió incluso incómodo porque dices, bueno, pues no sé ni por qué llegamos ahí. Se dio y en el momento en que se da, pues viene esta ruptura de, pues yo no venía a esto o ni siquiera lo quería escuchar o no, ni siquiera tenía una opinión porque no me considero apto para emitir esa opinión y entonces la conversación se vuelve pues realmente, eh, pues digamos, una separación. Ya no es un diálogo, sino más bien es un intercambio de opiniones, a ver quién se establece de manera más profunda en una razón que no es una razón. Por eso el hecho de que cuando tenemos tan comprimida la conciencia y partimos de esa compresión de conciencia hacia ese ego que manifiesta la opinión, es peligroso porque entonces es una conciencia que no ha sido lo suficientemente evolucionada como para incluso poder tener un discernimiento y quedarte o calladito o simplemente emitir una opinión o hacer una expresión de algo que pudieras opinar de manera muy genérica de eso, pero para no entrar en el enredo, porque si no, automáticamente te ves secuestrado en el diálogo. Y hay una propensión altísima hoy, Uf, diría yo morbosa, de querer a fuerza tener diálogos de este tipo, de a ver quién tiene la mejor información. Es que yo acabo de leer que lo que está pasando en Estados Unidos con los migrantes que se están yendo a vacunar, está ocurriendo esto, esto y esto. Sí, primero habría que preguntarnos si la fuente es fidedigna. Segundo, ¿y luego qué? O sea, está bien, ¿no? sí. Me dice mi madre, es que ¿por qué no lees y no ves la noticia? Le digo, porque me enajenan, porque me llenan y me arruinan el día desde el primer instante. Y si no tengo la suficiente información, entonces voy a quedarme con una parcialidad de información que no me va a ser lo suficientemente apto como para decir algo razonablemente inteligente
o prudente, digamos, ni siquiera inteligente. Aparte, creo que la pregunta que tú hiciste es el sentido de esta conversación. ¿Para qué estás haciendo esto? Sí coincido, fíjate, que tiene que ver con un nivel de conciencia. Ahora, tomemos conciencia en principio de que somos seres que interpretamos de forma distinta. Tomemos conciencia de que lo que tú ves no es lo que yo veo. Eso es, ¿cómo tomo conciencia para no hacer esto que hacemos todos, ¿no? De emitir juicios a lo pavote. En principio tomemos conciencia de que lo que yo digo que es un juicio que es barra una opinión, no es la verdad absoluta, no es una afirmación, es una opinión. Uh-huh. Si mi opinión, o sea, una opinión es sumamente desarmable, cuando otro, que estamos hablando de lo mismo, piensa distinto que yo, ya automáticamente nadie tiene la verdad. Uno tiene una opinión y yo tengo la otra. ¿Para qué entrar en una discusión? ¿Para qué? ¿Qué vas a ganar de ese espacio? Déjame darte un ejemplo que me encanta. Ahorita me acordé cuando escuchaba hablar. Hay un chiste, ¿no? Bueno, no sé si es un chiste, es como una metáfora de un gran sabio que llegó a la edad de unos 98 mil millones de años, así, súper tranquilo, relajado, sano, un yogi, ya sabes. Y llega un periodista y le dice, oye, señor, maestro, ¿cómo es posible? Cuéntenos su fuente de sabiduría para que a esta edad usted siga tan saludable, tan ecualizado, tan. Por favor, compártanos, ¿no? Entonces él se queda pensando, el sabio, y le dice, pues yo creo que el truco, un rato largo, ¿no? Es que no me peleo, no discuto. Entonces el periodista se queda pensando y le dice, bueno, pero algo tienes que hacer o sea, hay algo atrás de lo que me estás diciendo, no nada más es eso. Entonces el sabio se queda pensando y dice, pues no lo había pensado, pero puede que tengas razón. Se acabó la conversación. O sea, no discuto, ¿no? Ahora, a mí me cuesta mucho no discutir. Es una linda metáfora, yo me engancho. Y yo creo que tú también. Y yo creo que todos. Ahora es el tomar conciencia del para qué, si lo que voy a decir suma. Porque si yo Sí. por estar hablando de política me voy a tener un hueco o una distancia con mis amigos o con mis familiares, yo pues, ni te digo los son chats familiares, Alejandro, que le debe estar pasando a todo el mundo. O sea, los videos anti-pro, políticos, religiosos, de fútbol, que pueden ser tan intrusivos con las miradas de otros, ¿para qué los mando? Son dos cosas. ¿Por qué lo hago? O sea, hay una necesidad como que muy arraigada. No lo puedo generalizar porque también estaría cayendo en la misma situación de lo que estamos diciendo, pero lo que, lo, Es lo- muy lo que, sutil, pero lo que estás yo, tomando conciencia. lo que yo he observado es que hay una necesidad o una urgencia de entrar en esa como disonancia, de esa parte morbosa del diálogo para generar debate, pero no estoy hablando del debate inteligente que está, de estar bien informado, de estar bien establecido en algún área de conocimiento, sino estoy hablando del debate de, de la limitación de la intelectualidad de la persona. Es, yo debato de algo que ni sé, pero debato porque quiero debatir. Entonces la pregunta es ¿por qué quiero debatir? Entonces hay una parte como morbosa o una parte como de una necesidad de pertenecer o estar ahí y que no pase desapercibido yo como individuo y tengo que dar una opinión, aunque sea una pendejada, ¿no? Como decimos en México. Bueno, esa es una situación. El asunto es, y en el para qué, pues se me hace hasta, pues, dolente el asunto, ¿no? O sea, decir, oye, es que quiero dejar incomodidad o quiero generar una disonancia, porque si fuera edificante ese ir y venir de ideas, otra postura sería, porque independientemente de que fuera álgida o que fuera fuerte la conversación y el intercambio de puntos de vista, dices, bueno, aprendí, asumí, acepté, no entendía yo esta lógica o esta mirada o esta perspectiva y me parece interesante, ¿no? Pero si ni siquiera ocurre eso, entonces se me hace como un tema de decir, oye, pareciera entonces como que es una sistemática forma de querer fastidiarnos. Entre nosotros mismos. Wow, o sea, lo resumiste
No, aparte, y así nos vinculamos, y así está nuestro mundo, y así aprenden nuestros chiquitos, y ¿para qué? O sea, entiendo lo que estás diciendo desde este lugar. Tenemos una necesidad humana, digamos, biológica de pertenencia. Ujú. O sea, el ser humano para ser íntegro tenemos necesidad de pertenencia, una necesidad de reconocimiento. Necesitamos ser reconocidos por un sistema para poder ser funcionales. Si no Ujú. tenemos reconocimiento y pertenencia, de hecho, no podríamos sobrevivir como especie. Necesitamos, está perfecto. Pero también tenemos una necesidad de sobresalir. ¿Viste los cangrejos que están en una cubeta y Ujú. están, se enciman todos porque se quieren salir, ¿no? Y de repente uno más o menos engancha un cachito y va saliendo, pero el de abajo lo vuelve a jalar, y entonces no van a salir nunca de ahí, porque entre ellos mismos se jalan. Y yo veo el ¿Y, mundo así. cómo podríamos romper esa lógica? Y creo que esto nos da pie para generar otro nuevo video de quizás compartirnos y simplemente pensar en bajo qué lógica podemos romper o dejar de ser tan incisivos en esa, yo ni siquiera diría diálogo, en ese intercambio de opiniones, porque no es yo te digo algo y tú me contestas en la proporción de lo que te estoy diciendo. Aquí es más, te digo algo y inmediatamente arremetes con algo que ni siquiera suena razonable en algo que pudiera interpretarse como conversación, Claro. sino ya Sí. en una necedad. De Entonces, hecho, es lo más alejado de una conversación. Es una lucha exactamente. de poderes y de egos. Déjame Decía, volver a tomar tus palabras. Tú ajá, dijiste, dependiendo de tu nivel de conciencia ujú, no quiere decir que te iluminaste y eres más sabio, no, de que te das cuenta, ujú, de que lo puedes observar. También está tu nivel de ego. ujú, Entonces, para que no te pase esto, la invitación sería entonces, como para hacer un cierrecito, empieza a tomar conciencia. Empieza a claro, tomar conciencia de que tu mundo es un mundo interpretativo, de lo que tú opinas es sumamente subjetivo, es una opinión, no es una afirmación. Toma conciencia que no tienes la verdad absoluta y que lo que vas a decir es una opinión. Y cuando la vayas a decir, ¿no? Toma conciencia si edifica. ¿Para qué lo vas a decir? ¿Para qué? creo que ahí está lo lindo del asunto, porque si podemos conectar esa parte evolutiva de la conciencia con una parte evolutiva del ego que nos haga tener interacciones humanas más ricas, más edificantes, entonces vamos todos de gane. Me suena lindo, Pues suena lindo. Bueno, vayamos en lo que sigue a platicar quizás de escenarios en donde potencialmente podemos pues simplemente hablar un poco de lo que te ocurre a ti y a mí de alrededor de esto y cómo a veces podemos inducir el que no se nos presente tan frecuentemente porque es agotador, es agotador. uf, Imagínate si toda la interacción humana en un día común y corriente se da en base a esto o con base en esto, pues lo que va a ocurrir es que va a llegar un sistemático agotamiento de posiciones, ¿no? Y más si tu conciencia está comprimida, porque entonces te vas a sentir totalmente violentado, atrapado y como agredido. Entonces, si te parece, es que vamos está, al bueno, doble clic. cerremos este y hagamos otro, vale, porque ahí me está dando pie a una cosa que se me presentó ahora, pero está bueno para hacer otro. Dale, Bueno, te mando un beso. chao. Chao.